Muy bien, y le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano y amigo Joe Owen. Qué bueno que estás con nosotros, Joe. Dios te bendiga. Y al pastor Mario Villanueva, que me va a ayudar a estar aquí en la conducción para el tema del día de hoy. Y muy bien, espero que hayan ido por su chocolatito, por su cafecito, por su té o por lo que sea, pero que esté calientito para que se acomoden, para que estén tranquilos, para pasar un bonito tiempo. Creo que la información que se nos dio el día de ayer fue muy valiosa, muy interesante, fue muy amplia para poder entender la historia de la Navidad desde el punto de vista histórico, paralelo a lo que la humanidad está pasando y acerca de las profecías. Entonces yo les invito a que entren a la página de Facebook de Iglesia Bíblica Vida Nueva en Querétaro, donde tenemos muchísimos recursos totalmente cristocéntricos y bíblicamente centrados para que ustedes puedan saber más de la palabra de Dios y que vean nuestro conversatorio de ayer para que puedan entender un poquito más, que lo vayan saboreando. Yo hoy que estaba lavando los trastes, como siempre, me puse a escucharlos. ¿Es cierto? Pregúntele a mi esposa. ¿Es cierto? ¿Ya ven? Yo he dicho, predicador que no lava los trastes no tiene derecho a predicar, porque hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Primero para servir. Muy bien, entonces hermanos, entremos en materia y todo lo que vimos ayer fue bastante interesante, ¿sí? Muy amplio, sí, pero muy interesante. Entonces, yo le preguntaría a Joe para comenzar, para calentar motores, y ya tiene lista su presentación, su PC, que por cierto vamos a ir pasando las presentaciones en su pantalla. Tengan en cuenta todo lo que se está viendo aquí. ¿Qué pasa entonces con el festejo de la Navidad, Joe? Históricamente hablando, ¿cómo se ha desarrollado este festejo de la Navidad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, es bastante interesante que mucho de la manera que nosotros festejamos la Navidad puede ser por influencia o la falta de influencia de lo que aprendimos ayer. Porque ayer no solamente fue Isaías 9:6, Isaías 7:14, no fue Mateo 1, Lucas 2 y 3, fue la teología detrás de eso, y luego los acontecimientos históricos antes del nacimiento de Cristo, y luego cómo los apóstoles tuvieron que interpretar ya la palabra de Dios de una manera cristocéntrica, y eso fue muy interesante, porque si ahora nosotros podemos aprender de eso, podemos celebrar la Navidad de una manera cristocéntrica igual. Pero estamos separados por 2000 años de culturas, naciones, y cada país tiene su propia cultura, y la introducción de muchas tradiciones que algunos tienen que ver, algunos no tienen que ver. Y hoy es lo que quiero ver. Ayer, como pueden ver en la diapositiva, allá se ve al hermano Richard y los dos pastores hablando acerca de este tópico. Pero ¿cómo llegamos a cómo se celebra hoy la Navidad, 2000 años después? Porque hoy tenemos estos enormes árboles de Navidad en plazas de supermercados y como Nueva York. Y estoy poniendo unas imágenes que no importa si ustedes de los Estados Unidos, de México, de Centroamérica, Sudamérica, tenemos en común estas imágenes de Santa Claus y de renos, creo se llaman en español, y de hecho Rodolfo, me imagino en español, el reino de la nariz roja, del Grinch. Y ayúdeme, Pastor Mario, porque yo entendí que hubo un Grinch mexicano muy parecido al Grinch del Dr. Seuss. ¿Usted se acuerda Grinch, cómo se llamaba? Bueno, hay muchos que conocemos que parecen Grinch, pero más bien era una versión en caricatura que pues era de nuestra niñez, y te estoy hablando de los años 60, 70, por ahí así. Y la versión que ahora tenemos, pues ya está más estilizada, como que mucho más moderna, sí, y todo ello, ¿no? Pero sí hubo una caricatura que en nuestros tiempos era la que se llamaba Orión. Orión,
que quería arruinar la Navidad. Que se robó la Navidad. Se robó la Navidad. Esos fueron los primeros anales de hecho, no se llamaba ni Grinch, se llamaba así Orión. Sí, es lo fascinante porque es de un libro de Dr. Seuss. Y creo que la idea quizás lo tomó de México o México tomó de él, pero se ven muy parecidos, pero sin el mismo nombre. Y el Orión no creo que fue verde. Sí, ¿No? sí era verde. Sí, era verde. Era verde, sí. De hecho, No, es parecidísima la imagen que tienes aquí que pusiste en Sí, la pantalla. ok. Ajá. Pues ese es el punto. Si solo estamos hablando tanto de una sola película, de Grinch, Ajá. y las diferencias, hasta diferencias de nombre, imagínense 2000 años de esto a través de cientos de países. Oh. La Navidad, cómo se ha desarrollado a tener lo que tenemos hoy. También, no sé si cuando piensan en Navidad, piensan en la película del Home Alone, y ¿cómo se llama? El niño caprichoso, Mi pobre malcriado. ¿O angelito, cómo? mi pobre angelito. Lo hubieran puesto en la película el niño malcriado, en mi opinión. Mi pobre angelito se llama. Sí. Mi pobre angelito, sí. Sí, Angelito Negro, ¿no? Y también el Polar Express, esa película sí. del tren. Esa película quizás es lo que los niños hoy piensan cuando piensan en Navidad. En los Estados Unidos, en la Navidad en la mañana, los niños corren abajo como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque ya no aguantan. De hecho, cuando yo era niño, 2 o 3 veces no dormí toda la noche. No pude por la ansiedad. Ustedes no me conocen por tener ansiedad, pero cuando yo era niño yo tenía ansiedad y no podía dormir. Pero es muy distinto porque aquí en México me doy dando cuenta que se abre en la Nochebuena Así es. y allá no. Allá es la Navidad como a las 6, 7 de la mañana. Los niños levantan a los papás, hay un árbol, hay regalos. En Inglaterra, y ya pasó eso también en los Estados Unidos, hay un tipo de ponche que se llama wassail. Y la gran diferencia entre el wassail y el ponche mexicano es que el wassail tiene clavo. Y es muy rico. Si agregan clavito a su ponche, les animo. Le da un sabor extraordinario. Y luego, después de abrir los regalos, se tiene un desayuno. Sí, un ponche, qué rico un ponche. Oye, yo... Mira, ya vivo en México, ya aprendí los indirectos. ok. Las indirectas. Oye, qué rico ponche tienen. Tráiganle un ponche a Joe, por favor. Sí. No, Mexicanos ya nos envió la indirecta. Oye, Joe, este no tiene clavo, pero tiene pura vitamina C. Yo tenía miedo que iba a decir que tenía otra cosa. No, pura vitamina C. Y aprovechamos porque estamos tomando ponchecito, la familia Ortega, nuestros vecinos, nos proveyeron, vieron que nos estábamos congelando el día de ayer. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero dijeron, necesitan un ponchecito. Eso. Y mira, No, gracias, eso familia. sí me gusta de aquí en México, los buenos ponches. Digo, si nos pueden enviar unos tamalitos, no estaría nada mal, unos buñuelos. etcétera. Buñuelos tenemos también. Vitamina T, por favor. Vitamina T. Sí, pero de donde yo vengo, porque ahora voy a hablar de México, no es que estoy tratando de secuestrar el programa para hablar de los Estados Unidos. Perdón, Joe, a ver, momento. Su hermosa esposa de Joe que quiere pasar aquí al frente para darle el ponchecito, por favor. A ver, Joe. Ay, mira, gracias. A ver, mira la cámara, Hey, Betty. Mira ¿tienes la cámara. novio? Espero que no esté bautizado. Ay, no, Sí, sabes el término aquí en sí, México. es virgen. ¿Eh? Es virgen, en inglés se llama así, no sé. No, cuando ya no alcanza el ponche le echan más agua. Yo pensé que ya decía Decimos que otra cosa. están bautizados. Ponche, la leche, y varios productos, los adulteran, así se le Para llama. que rinde. Para que que rinda, exactamente. Ok. Pero este no está bautizado. Sí. Oh, muy bien. Pues en la Navidad allá, porque como vivo en las dos culturas, quiero compartir un poco con ustedes allá. Porque cuando vean las diferencias nos ayuda a apreciar. Si vemos las diferencias entre dos países, ¿cuántos cientos de países celebran la Navidad? Y multiplícalo por 2000 años, cómo se desarrollan tradiciones. Pues allá se tiene el almuerzo de la Navidad, usualmente como las 1, 2 de la tarde, el día de la Navidad. Así que la gran cosa es el día de Navidad, no la Nochebuena. Y usualmente se tiene un jamón. Y luego se ven como desfiles, como aquí en Disney, se ven desfiles con la familia,
las luces. De hecho, en Respuestas en Génesis, en las dos atracciones, tenemos el Museo de la Creación y también otra atracción que es una réplica del arca. Y se llenan de luces, cientos de miles de luces. Se tarda 3 meses preparar para la Navidad. Un equipo a tiempo completo poniendo luces, alrededor de 400,000 focos. Se pone afuera y vienen miles de personas de toda área, es gratis. Y allá tienen personas hablando de Cristo, de narraciones, etc. Y luego en el arca también pueden patinar sobre hielo. Y luego a veces ponen unas torres enormes, como de un hotel de 4 o 5 plantas de alto. Unas torres con proyectores y proyectan sobre todo el arca la historia de la Navidad con música y es algo bien hermoso para la comunidad. Y luego están las luces y es algo que extraño mucho. Pero aquí estamos en México. Y ustedes me pueden ayudar, solo por la experiencia que tengo. Se conocen mucho los tamales aquí para la Navidad, ¿no? Correcto, sí. Riquísimos tamales. Ahí va la otra indirecta. Mis preferidas son de rajas de chile con queso. Andas. Y no las secas, que llenen de mantequilla, no se preocupen. Pueden tapar mis venas, no hay problema. ¿Sabes por qué están secos, Joe? Para que lo tomes con atole. Con atole. Ok. Oye, pero, perdón, puntualizando un poquito más. Estás hablando de el 24, de diciembre 24. Sí, pues Navidad. Lo que pasa es que sí, no sé si están de acuerdo que lo entendemos un poquito diferente aquí, porque el 24 es cuando nos juntamos a cenar como a las 9, 10 de la noche, ¿sí? Ajá. Y esperamos el 25 en la madrugada y ahí nos damos el abrazo. Ajá. Y el 25 como que ya no representa Ya nada relax. para nosotros más que el recalentado. Que por cierto, Recalentado. Tiana, el recalentado, acuérdate. Ok, entonces, por eso te decía, porque luego en películas que yo he visto americanas, le dan más énfasis al 25. Sí, sí. Por eso les Sí, digo, sí. la Navidad, me estoy viendo aquí en México, es más la noche antes y allá es el día, el mero día. Y también yo he visto aquí que eso ya entra en los Reyes Magos. Y el año pasado hablé más de 1 hora de eso, así que solo voy a hacer referencia. Que va incluido lo de los Reyes Magos en el 5 de enero, porque es un solo festival en el calendario católico. Y eso les voy a mostrar. También aquí en Querétaro yo he visto los desfiles que tienen, muy divertidos. Aquí tengo una imagen de un desfile de Querétaro. También hay, cuando no hay pandemia, hay lugares de patinar sobre hielo. Así que vemos mucho en común, pero algunas distinciones. Pues entonces ya que hemos visto eso y hazte la pregunta, ¿qué tiene que ver todo lo que vimos apenas con lo que aprendimos ayer de hace 2000 años? Y eso es la gran brecha, la laguna que quiero cerrar hoy. ¿Ok? Así que va a haber muchos datos, por eso tenemos diapositivas, pero yo creo que nos va a ayudar a un nivel espiritual también en nuestra Navidad. Pues lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el 25 de diciembre, si Cristo nació ahí o por qué celebramos ahí. Luego los 12 días de la Navidad en el calendario católico romano, porque termina la Navidad para el 5 de enero, aunque usualmente aquí en México se entiende como 2 días, el 25 y el 5, pero es un solo día de festivo de 12 días. Y luego veremos al famosísimo Santa Claus. Se conoce como Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, y no sé si aquí en México han escuchado Kris Kringle. ¿Alguien ha escuchado eso aquí? No. Ok, Kris Kringle es muy conocido en los Estados Unidos en los cantos. Y vamos a ver por qué eso. Así que van a salir del contexto mexicano también y también de mi contexto norteamericano. Vamos a ir a Europa para ver eso. Luego, porque hay regalos y qué de árboles de Navidad. Eso es lo que quiero enfocar y luego llegar a una conclusión en cuanto a no decir a los que nos están viendo qué es lo que debemos hacer, sino darles la información, porque nosotros somos evangélicos protestantes. Y parte de la reforma protestante es el sacerdocio del creyente. Cada líder en su casa es el pastor de su casa.
Esta iglesia exhorta, anima, da información, no para dictar cada cosa que hacen, sino para equiparlos para que sean pastores en sus casas y ustedes decidan cómo agradar al Señor en su propia casa. Y eso es algo que nosotros tenemos que dejar atrás de nuestro trasfondo religioso, donde no queremos pensar o tener convicción, solo depende de lo que dice el pastor. No, el pastor es para equiparlos, para que ustedes sean pastores en sus hogares. Amén. Entonces vamos a llegar a una conclusión y cada familia, así que yo no puedo ir a la casa del pastor Héctor y tiene un árbol de Navidad y es pastor. No, vamos a ver todo eso hoy. Cada familia va a rendir cuentas ante el Señor, ¿verdad? Pues primero, ¿por qué el 25 de diciembre? Oye, entonces, muchos dicen que se trata de una festividad pagana, Sí. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿fue una versión cristiana de una celebración pagana entre los romanos, Ok. por ejemplo? Sí. Yo les voy a dar mi opinión y luego les voy a decir por qué tengo esta opinión. Mi opinión es que quizás no. Pero quizás no. Pero aunque fuera, no importa, porque cada día es el día del Señor, yo me alegraré en Él, me regocijaré en Él. Y de hecho, si el mundo toma un día y hace algo muy pagano, con más razón debemos reemplazarlo con algo que glorifica a Cristo para distraer a la gente de lo pagano y mostrar a Cristo. Porque ese día no pertenece a algo pagano, pertenece a Cristo, Él es el Rey. Así que si alguien dice en Face, yo no celebro la Navidad porque tiene raíces paganas, yo digo, pues el Evangelio no está rescatando lo que Satanás quiso tomar de Dios, de su creación. No es redimiendo. No dice Colosenses que Dios está redimiendo las cosas en los cielos, en la tierra, por debajo de la tierra, por Cristo. Entonces, ¿por qué no redimir un día? Por ejemplo, el 31 de octubre. Lo redimimos para celebrar la Reforma Protestante. Pues, nunca voy a terminar si no dejo de correr tras conejos, como dicen en inglés. ¿Por qué el 25 de diciembre? Los primeros padres en la iglesia, Ireneo, todos tenían distintas opiniones acerca del día que nació Cristo. Y ninguno fue el 25 de diciembre. Pero fueron opiniones, porque nadie sabe. Pero no fue hasta el líder de la iglesia africano, Sextus Julius Africanus, que nació en 160, así que él nació alrededor de 60 años después de que falleció el apóstol Juan, más o menos. Así que él es la siguiente generación o la tercera generación. Así que él está muy cercana a la fecha. Y murió en 240 después de Cristo. Él es quien puso el día 25 de diciembre para el nacimiento de Cristo. En los principios del tercer siglo. Así que no es muy alejado de allí. Y es antes de Constantino. Eso es tan importante. Porque ya que llegas a Constantino, y muchos creen que el emperador Constantino hizo al cristianismo la religión del Imperio Romano. No es cierto. Eso fue Teodosio. Él solamente en el edicto de Milán en 313 lo hizo legal. Y les regresó muchos de sus bienes y casas, etc. Pues, así que desde quizás un siglo antes de Constantino, ya tenemos la fecha del 25 de diciembre. Así que no es el imperio romano queriendo tomar el lugar de algo pagano. Esto es un siglo antes, en medio de persecución. Así que los cristianos no tenían ninguna influencia sobre la sociedad entera para entonces. Por eso me empiezo a inclinar que no creo que esto es para reemplazar, quizás. Pues ahora hablemos de los candidatos paganos de fechas. Una romana es Saturnalia, de Saturno, de adorar a Saturno, celebrar el planeta Saturno. Y eso empezó en 217 antes de Cristo. Pero la fecha de Saturnalia es el 17 de diciembre. Por eso tengo cuidado nada más decir, debe ser algo pagano. No es la misma fecha de la Navidad. Y en el templo de Saturno hacen sacrificios.
Y luego después lo extendieron porque agarró mucha popularidad desde el 17 hasta el 23 de diciembre. Así que nunca se celebró la Navidad en esa fecha. Y de hecho, es posible que la fecha de Navidad fue puesta para distraer de esa práctica, pero no, es especulación nomás. Pero ese no es la festival pagana que dice la gente de donde viene Navidad tanto. Mucha gente dice que fue Sol Invictus, que es otra celebración. Y Sol Invictus fue establecido por el emperador Aureliano. Pero lo que quiero que hagamos es usemos pensamiento crítico. Noten las fechas en que él nació y murió. Él murió en 275 después de Cristo. Ahora, esta fecha sí es el 25 de diciembre para su adoración al sol, el dios del sol. Sin embargo, se fundó en 274 después de Cristo. Esto es medio siglo después de que la iglesia empieza a celebrar la Navidad del 25. Así que muchos hoy dirán, la iglesia nada más estaba copiando Sol Invictus, pero Sol Invictus viene 50 años más o menos después de que ponen esa fecha. Así que eso es anacrónica decir eso. Por eso es bueno ver estas fechas y reconocer, en vez de nada más ver insultos y que la gente diga lo que tienes que hacer y no eres un cristiano verdadero si celebras. Cuando realmente vas a la historia de la iglesia, ves que la cosa no es como dicen. De hecho, ahí va mi anuncio para el Instituto Teológico de Querétaro. En enero empezamos con Historia de la Iglesia, parte 1. Y su servidor, si Dios quiere, será el profesor. Así que van a aprender de todo. Es una línea de tiempo muy fácil de entender. Pues, así que ¿en qué fecha nació Jesús? No lo sabemos. Ahora, les voy a dar una teoría que mucha gente usa. Y se basa en Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Él fue de la clase de Abías, Lucas 1:5, y se asume que se puede determinar la fecha de nacimiento de Cristo al ver su servicio, el Juan el Bautista de allí. ¿Cómo se hace? Pues mucha gente asume que Elizabeth concibió en cuanto volvió él a casa de su servicio, Zacarías, en el templo. ¿Okay? Pero estamos asumiendo eso. Y luego Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando Gabriel informó a María de su mismo embarazo. Entonces, si asumimos que en ese momento que Gabriel viene, ella queda embarazada, María. Ahora sí voy a citar Lucas 1, 24 a 27. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, ahora tenemos 5 meses. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado. Ahora tenemos el 6º mes, podemos hacer matemáticas. Por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Entonces, algunos creen que este texto, cuando dice 6º mes, hace referencia al 6º mes del calendario judío, que es Elul. Y si tenemos eso, si toda la suposición es correcta, entonces Jesús nació entre mayo y junio, haciendo meras matemáticas. Pero hay un problema. El texto no dice que es el 6º mes del año. Apenas dijo que Elizabeth tenía 5 meses de embarazo y en el 6º mes fue a ver María. No dice el 6º mes del año. Así que no hay manera de saberlo, solo estamos especulando. Ya que cualquier fecha se basaría en especulación, sugiero que concluyamos que no se puede saber. Y si Dios quisiera que lo supiéramos, nos hubiera dicho. Claro. Pero apartar un día para celebrar que no es el mero día de nacimiento de Cristo, no creo que tiene que ser el mero día, porque hemos de celebrar a Cristo todos los días. Entonces podemos apartar un día. Como creo que mencionaron ayer, Romanos 14, 5 a 6, en el contexto de Romanos 14, Pablo está hablando más, creo, del día del reposo. Sin embargo,
Pablo dice, una iglesia con mezcla de judíos y gentiles. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cuando uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, está hablando de ciertas carnes aquí, para el Señor no come y da gracias a Dios. En otras palabras, en la iglesia, es por eso que estoy convencido que si están esperando que el pastor Héctor, el pastor Mario les diga si pueden celebrar Navidad o no, van a seguir esperando. Porque su trabajo no es dictar lo que deben hacer, su trabajo es velar por sus almas y darles información a cada uno de nosotros, los miembros, para que nosotros podamos glorificar a Dios de acuerdo a una conciencia bañada en la palabra de Dios, bajo su enseñanza y supervisión. Así que si venían esperando que condenara yo el 25 de diciembre o también que yo dijera que es el nacimiento de Cristo, se van a quedar desilusionados. Porque mejor con esta información, cada uno es un sacerdote de su hogar. Fíjate yo que eso es muy importante que se comente porque sí nos llegan hermanos un poco inquietos respecto a que estamos imitando una celebración pagana y nos llegan con cada teoría que tú dices, wow, hay que tener más fe en esas teorías que en lo que no dicen las Escrituras. Entonces, la mayor tendencia que hemos tenido es de sacar el argumento del sacerdocio de Zacarías en base a las clases, a los 15 días que cada familia lo tenía y hacer un cálculo matemático y deducir o mayo o septiembre. Pero finalmente no se tiene certeza. Todo es mera especulación. Así es. El problema es de que hay muchos trasfondos en las convicciones o en la instrucción de algunos hermanos que los llevaron a ese conocimiento por imposición. Como tú dices, alguien sí les dijo, no celebres la Navidad porque esto es pagano. Sí. Y lo asocian a todas estas situaciones de que la fecha del solsticio de invierno y todo ese tipo de cosas. Entonces es muy importante clarificar ello. Se da la instrucción, pero cada quien toma su decisión. Así está. Y hablando de astronomía, Génesis 1 dice que Dios dio a esos cuerpos celestes para marcar tiempos. No hay nada mal en celebrar algo en esos días. Ahora, la Biblia advierte en contra de astrología y eso es buscar tu destino futuro en esos señales. Pero la astronomía sí es bíblica y es parte del diseño. Ustedes saben que esas estrellas y el sol, la manera que crucen y esos puntos, no es por evolución, no es por accidente, es para marcar señales, estaciones del año. Así dice en Génesis 1. Hay que volver a Génesis 1. Entonces, si nosotros queremos celebrar el diseño de Dios en la manera que en un eclipse o algo así, para dar gloria a Dios, no al sol, sino dar gloria a Dios por su diseño, eso va de acuerdo con Génesis 1. Y eso es algo que muchos, por astrología o del mercado, reaccionamos y ahora toda estrella y toda estación de la luna y el sol, eso es del diablo. Estás llamando al diseño de Dios del diablo, estás atribuyendo al diseño de Dios, lo estás atribuyendo a Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado, no ser reaccionistas. Y un poco de historia de la iglesia y teología nos ayuda de no hacer eso, por eso tenemos el instituto también. Amén. Pero ahora, ¿por qué el 5 de enero? Nuevamente, si ustedes buscan los videos de la iglesia, los que están viendo del año pasado en estas fechas, van a ver prédicas y enseñanzas acerca de eso. No lo voy a hacer hoy, solamente que hoy muchos celebran en el calendario los 12 días de la Navidad hasta el 5 de enero, desde el 25 de diciembre. Eso es por el concilio de Tours en Francia en el año 567. Lo que pasa es que muchos creemos que la única iglesia centro fue Roma, o eso muchos nos hacen creer, pero no fue verdad. Habían dos super sedes en la iglesia, Bizantina en el oriente y Roma en el occidente. De hecho, en los grandes concilios como Nicea,
la mayoría de todos los obispos venían del Oriente y pocos de Roma. No tenía mucha presencia en los concilios, de hecho, desde Roma. Y en el concilio de Tours, Tours es una ciudad en Francia, los dos lados de Romana, la iglesia que tenía como un centro en Roma del occidente y luego la bizantina en Constantinopla del oriente, se están discutiendo. Porque en el lado occidente ya celebraban el 25 desde hace 300 años, porque es el siglo VI. Pero en el oriente celebraban solo el 6 de enero. Y en el occidente, en Roma, celebraban el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, pero en el oriente celebraban, se llama Epifanía del Señor, que es la manifestación de Cristo como Hijo de Dios. Celebraban el nacimiento, la visita de los magos y el bautismo de Jesús. Todo eso celebraban el 6. Y no llegaban a un acuerdo cuál día es más importante. Entonces dijeron, ok, la celebración, la Navidad empieza el 25 y termina el 6 de enero. Y por eso nació eso de los 12 días de la Navidad. And the first day of Christmas, my true love gave to me. Los 12 regalos. Sí, de eso viene todo eso. Pues, ¿quiénes son los magos? Eso me tomaría 1 hora y media. Pero busquen, es el enero, las primeras prédicas en Facebook de la iglesia y la van a ver allí. Ahora vayamos ya a San Nicolás y los regalos. Oye, yo al respecto, precisamente antes de que nos comentes esto, este cambio en ocasiones de fechas, ¿tiene que ver algo también con lo de los calendarios? El calendario gregoriano, el calendario, como el que se manejaba antes. Sí, que se basaba en la fundación de la ciudad de Roma. Exactamente. Sí, la verdad no lo sé. Ahora el gregoriano sería ya varios siglos después que esto. Ok, no tiene al momento nada que ver. Muy bien. Ahora que estamos hablando entonces de los regalos, muchos se daban en el nombre de San Nicolás, pero también se le conoce como Santa Claus, ¿no? Sí, y eso es porque nuevamente estamos haciendo un poco de sincretismo, de tradición. Sincretismo en cuanto a la fe es malo. Sincretismo en cuanto a culturas, tradiciones, no es tan malo, ¿verdad? Oye, Joe, más o menos, ¿cómo defines qué es sincretismo? Ok, gracias. Sincretismo es mezclar dos ideas, ¿ok? Por ejemplo, tengo que pensar en uno que no voy a ofender. Ok, les voy a dar un ejemplo. Hace 4 años estuve en Santa Cruz, Bolivia, y cuando fui al aeropuerto, en la tienda de regalos, vi pequeñas Pachamama vírgenes. Okay. Eso es sincretismo. La Pachamama en Bolivia es como madre naturaleza, aquí la llamarían. Sí. Se pide a la Pachamama para lo que se llama Buen Horizonte allá. Es como la diosa. Pero Pachamama virgen. Eso es mezclar la religión. Y ni es tanto la religión católica, sino son los iconos católicos con su religión de ellos, para que sea aceptable entre dos grupos. Okay. Y de hecho, mucho de lo que nuestra cultura viene de sincretismo, y es por eso que necesitamos predicaciones positivas, discipulado, para poder ya separar el sincretismo a través de los siglos. Que también en los Estados Unidos, no estoy echando tierra a los mexicanos. Nosotros creemos que los Estados Unidos es el nuevo Jerusalén de Apocalipsis a veces. Allá, todos interpretan por sincretismo y luego en Cristo los vamos a separar poco a poco. Por eso hay que tener paciencia, porque todos somos víctimas de eso. Los mismos discípulos de Jesús, como decían ayer, fueron víctimas de sincretismo, de nacionalismo en vez de cristocentrismo y el reino de Dios. Y Cristo aún los amaba en medio de eso y los ayudaba a salir. ¿No? Imagínate el trabajo de Cristo con el celote. Sí, no, imagínate. Ellos hasta con la espada para traer el reino de Dios. Sí.
Pues, ok, hoy en México, no sé, yo creo a veces dicen Papá Noel, Santa Claus y San Nicolás, ¿no? En los Estados Unidos es Santa Claus, San Nicolás o Saint Nick y Kris Kringle. Y los que han experimentado algo de la cultura norteamericana han escuchado Kris Kringle, quizás aquí no. Pero vamos a ver dónde es eso. Número 1, San Nicolás fue una figura muy interesante en la historia de la iglesia. Acabamos de hablar del concilio de Nicea. Pues él estuvo presente en el concilio de Nicea, un obispo. Y él nació en el año 270 y murió en 343. Ahora, él nació en lo que ahora llamamos Turquía. Turquía es donde las iglesias, las 7 iglesias en Apocalipsis están en la costa de Turquía. Así para que entendamos la geografía de una familia adinerada, muy adinerada. Pero ambos padres murieron cuando él fue joven, entonces él dedicó su dinero y su vida a la iglesia. Y él llegó a ser obispo de Mira. Ahora, en los que ven las diapositivas, tengo una flechita. Mira es un punto abajito al sureste de la isla de Patmos, ¿okay? Donde Juan escribió Apocalipsis. Pues él pasó sus primeros años del obispado sufriendo golpes físicas en contra de él en la cárcel bajo la persecución del emperador Diocleciano. Porque esto es antes de Constantino, cuando estaba la iglesia en persecución. Y así sufrió hasta que llegó Constantino. Ya con Constantino en 312 su conversión, si fue una conversión o no, si quieren saber mi opinión, tienen que estar en la clase de historia de la iglesia. Pero en el año 313... su conversión, supuesta conversión o conversión fue 312. Y luego un año después, él firmó el edicto de Milán, haciendo el cristianismo ya legal en el Imperio Romano. Y ya con legal, él también diseñó la basílica. Como ustedes ven, una basílica es como una cruz de arriba, y luego la parte de arriba tiene un lugar santo, un lugar santísimo. Sí, él no fue un buen teólogo. Porque él no leyó la carta de los hebreos, porque todo lo que hizo va en contra de la carta de los hebreos en el Nuevo Testamento. Pero eso es historia de la iglesia. Pues, y él vio que hubo un gran debate entre la iglesia, y él llamó a la iglesia del oriente y del occidente a tener un concilio que se llama Nicea, y eso fue 325. Lo que pasa es que un señor Arrio estaba enseñando que Jesús no es la misma sustancia que el Padre, sino él es un ser creado, como los testigos de Jehová hoy, muy parecido. ¿Okay? De hecho, los arrianos, aunque fueron condenados aquí, siguieron creciendo y conocieron unos 300 años después a un joven que se llama Mahoma. Y es por eso que Mahoma, los musulmanes hoy están muy en contra de la deidad de Cristo, por la influencia de los arrianos. Pues, en una ocasión, mientras Arrio exponía en el concilio de Nicea, estaban debatiendo el punto de la deidad. Deidad quiere decir la divinidad, si Jesús es Dios. Nicolás atravesó, San Nicolás, como si estamos aquí, él para de allí, camina y a Arrio lo golpea. Ahora, unos dicen que lo golpeó con puño, otros con bofetada, pero fue encarcelado debido a eso, pero Constantino mismo lo liberó y le devolvió su ministerio. Así, y esto es lo que estuvo en debate. Ahora van a aprender un término teológico, no se preocupen, y ni sé cómo se pronuncia muy bien en español. ¿Okay? Homoousios. Eso quiere decir de la misma sustancia. Jesús es homoousios con el Padre. Es Dios. Es completamente Dios, completamente hombre. Pero Arrio estaba enseñando homoiousios, que solamente tiene una letra, una I agregado, que es de una sustancia parecida, pero no es Dios como Dios. Entonces, él fue y le da la bofetada a Arrio, debido a su herejía. Y es por eso que este meme, que quizás lo ven en el Face,
que un niño se siente en las piernas de San Nicolás y dice, homoousios o homoiousios. Y Santa Claus dice, ¿qué? El niño dice, no eres el verdadero San Nicolás. Ahora sí pueden tener ese meme cuando lo ven. ¿Vale? Y si quieren saber de más memes, yo los tengo en mi teléfono. De hecho, tengo uno bien interesante, que Cristo siempre procede de Padre. Jo, 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 dice Santa Claus. Es algo de nerds, ok, perdón. Pues, y eso es el verdadero San Nicolás. Ahora, ¿cómo llegó a ser Santa Claus? Oye, Joe, entonces, para que quede claro, se paró San Nicolás al escuchar lo que dijo Arrio, y a razón de que él decía que no era totalmente Dios, le da la cachetada. Sí. Así de fuerte. Ok, entonces, pues... No es como Santa Claus de hoy. Así es. Entonces, digamos que tenía una sana doctrina San Nicolás, Sí. ¿no? Sí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué se le conoce ahora como Santa Claus? Pues ustedes saben la historia de la iglesia, que después empiezan a venerar los santos. Y el 6 de diciembre fue el día en que San Nicolás fallece, así que su día de San Nicolás fue el 6 de diciembre. Sigue siendo, creo. ¿Okay? Pero, y luego, ustedes saben, ya 3, 4, 5 siglos después, hay pinturas en la iglesia medieval de él. De hecho, entre la Virgen María y Jesús y San Nicolás son los 3 más pintados en la era medieval. Así que llegó a ser muy popular y inventaron muchos cuentos que él rescató a niños. Y esa es la razón, porque él fue en su vida muy conocido por su generosidad, especialmente con los niños. Y ya eso empieza la gente a decir, oh, mira, encontré unos niños en una cueva, debe ser el San Nicolás quien los salvó. Eso ya siglos después, porque ya tuvo su fama, ¿no? De hecho, su legado creció hasta el siglo VI, cuando una iglesia fue dedicada a su nombre. Y como les dije, el 6 de diciembre ya es el día de San Nicolás. Y según las leyendas que siguen después, que seguro no son muy ciertas, Nicolás regalaba dotes a señoritas de bajos recursos para que se casen, fue muy generoso. Eso quizás fue verdad, pero las imágenes de él incluían una bolsa. ¿Y ustedes han visto a Santa Claus con la bolsa? Es porque él llevaba para ayudar a los jóvenes a que se casen. En Alemania surgió la tradición de dar regalos en el nombre de San Nicolás. Ya están empezando a ver la evolución de Santa Claus y regalos, mucho después. Pero en los Países Bajos, en inglés eso es the Netherlands, en los Países Bajos en Europa, en su idioma lo llamaban Sinterklaas. Santa Claus. Y Alemania, Santa Claus. Así que Santa Claus no es español, es alemán. Así que han adoptado en español, en inglés, una palabra alemán. En alemán, para decir San Nicolás, es Santa Claus. O Sinterklaas en los Países Bajos. Ahora, eso es un punto que yo no sabía, que me encantó hacer la investigación para este conversatorio, porque lo voy a agregar a la historia de la iglesia en las clases. Martín Lutero tiene mucho que ver con esto, porque a él le celebraban el 6 de diciembre. Ahora no hemos llegado al 25 de diciembre, porque entonces celebraban la Navidad el 25 y el San Nicolás el día 6, y en alemán Santa Claus. Es nada más una manera de decir San Nicolás. ¿Okay? Entonces Martín Lutero veía todo esto que no se centraba en Cristo, se centraba en un santo que daba regalos. ¿Y dónde está Cristo en esto? Entonces en Alemania Martín Lutero quería una alternativa de la práctica católica romana, que celebraban la fiesta de San Nicolás o Santa Claus y que se enfocaba en regalos en vez de Cristo. Parece algo de hoy. Sí. Entonces, en vez de dar un regalo a los niños el 6 de diciembre en el nombre del santo, Lutero comenzó la tradición en Alemania de dar regalos a los niños en el nombre del niño Cristo el 25 de diciembre. Y niño Cristo en alemán es Christkindl, de donde sacamos en inglés Kris Kringle. Okay? Ese otro nombre que les di. Pero ese es un problema. Claro. Porque Martín Lutero estaba tratando de sacarlos de eso,
Pero entonces hubo sincretismo y ahora la gente llama a Santa Claus Chris Kringle, lo están llamando Niño Cristo. Pero sí, no lo saben. De hecho, en las iglesias en los Estados Unidos cantamos de Chris Kringle. Yo no, porque nunca crié a mis hijos en eso de Santa Claus, por convicción propia. No estoy diciendo que no deben, solo según yo no me gustó. Pero si le llaman Chris Kringle, eso es idolatría ya, porque eso quiere decir el niño Cristo. Pero la gente no lo sabe después. Y entonces se mezclaron con el tiempo, entonces ya tenemos Navidad con un Santa Claus, un Chris Kringle, el niño Cristo. La gente tomó del 6 y lo movieron a la Navidad después. Lo que Lutero quiso cambiar, solo después se adoptó en sincretismo a un nivel universal. Y ahora tenemos Santa Claus, San Nicolás, Chris Kringle, Papá Noel, que hablamos antes, Noel es francés y quiere decir Navidad. Nacimiento. Sí, en el latín, lo toman del latín, que quiere decir nacimiento. Así que eso es Noel. Y dirían los cubanos, Papá Noé. Sí, no, entonces no es. eso también es otra vez atribuir a Santa Claus el nacimiento de Cristo. Así es. Pero la gente lo hace en ignorancia, ¿no? Es como hay puros herejes aquí queriendo dar a Santa Claus. Es por nuestra ignorancia, porque yo admito, y seamos sinceros, cuando somos niños no tenemos pensamiento crítico. Entonces yo nada más lo tomo todo lo que escucho como verdad. Entonces uno ya en su vida de adulto no regresa a cuestionar eso. Por ejemplo, yo apenas estoy viendo esta parte, porque no lo cuestionaba. Y es la necesidad de siempre estar poniendo a la prueba lo que creemos y decimos, porque sin darnos cuenta, ustedes no dicen Chris Kringle, pero sí dicen Papá Noé. Aquí, no ustedes, digo aquí en México. Sí, en general. Y están diciendo Papa, el Cristo que nació, a una figura gordo que trae regalos. Y es por nuestra ignorancia, pero el Evangelio nos saca de la ignorancia. Y por eso cuando la gente dice, ¿qué tiene que ver la teología con mi vida? Tiene todo que ver. Ustedes lo dijeron ayer. Tiene todo que ver, porque ahí se ve claro más Cristo en su gloria y eso es lo que hace el cambio. Pero el cambio no es el fin, es el medio. La gloria de Cristo es el fin. Oye, Joe, y todo lo asociado a este Santa Claus, de los renos, del trineo, ¿también hay algo especial en eso? El Polo Norte, ¿por qué el Polo Norte? Sí, pues, ok. Tenemos aquí el proto Santa Claus, el Génesis de Santa Claus, ¿no? Ahora va a empezar a pasar por las generaciones. En partes de Alemania y Austria. Ahora, lo que les voy a decir aquí, los que tienen 40 años para arriba quizás nunca han escuchado de eso, pero los jóvenes sí. Ahora, si tienes mayor que 40 años, eres joven igual, porque ya tengo más que 40 años. Tengo 40 años más 18 meses. Ya aprendí que no se dice ese número. Tengo que aprender rápido en este país. Yo aprendo rápido. Hay que sobrevivir aquí. Pues, en partes de Alemania, después de Santa Claus y Austria, inventaron un nombre de Krampus. Krampus es la contraparte de Santa Claus. Y él es malo y castigaba a los niños malos con varas. Y hay imágenes que hacían él como un diablo. Pero luego en otras regiones germánicas adoptaron a Bersnickel. Ahora, entonces ustedes dicen, yo no soy alemán, yo nunca he escuchado de eso. No les voy a pedir que alcen la mano, no lo hagan por favor. Pero si han visto la serie The Office, La Oficina, ¿han escuchado de eso al menos? Ok, ahorita vamos a llegar a eso, porque esa serie ya introdujo a Bersnickel a México. Bersnickel es un hombre con barba negra que pegaba a los niños malos con vara. Y aquí yo puse una imagen como lo pintaban. Pues en la serie muy popular, creo de 9 temporadas, de 9 años, ha influenciado a la cultura de los de como 40 años para abajo. En todo México, Latinoamérica y los Estados Unidos. Es uno de los más populares en todo el tiempo. Y en una de sus celebraciones de Navidad, ¿cómo se llama él, Andrea?
No, Dwight, acabo de confesar que alguien en mi familia lo ha visto. Dwight se viste de Belsnickel. Y él viene y él castiga y avienta nueces y dulces. Ahora vamos a ver algo. Para los que han visto la oficina, The Office, Dwight a veces usaba palabras en alemán, pero de un alemán desde antes de la revolución industrial. Porque Dwight venía de una familia de menonitas. Ahora vamos a hacer la conexión. ¿Quiénes son los menonitas? Pues son anabautistas, que vamos a aprender en la historia de la iglesia, que empezaron en Suiza, pero luego llegaron a Alemania, Austria, y esos grupos fueron perseguidos tanto por los católicos como los protestantes, y no fueron tan inocentes, porque ellos tomaron a Münster, Alemania, y lo tomaron como la nueva Jerusalén, empezaron a matar y todo, fue un desastre. Por eso, como pueden ver en la imagen, en la catedral de Münster hasta la fecha hay 3 jaulas colgando allí. Es porque los líderes, cuando retomaron la ciudad, los pusieron allí hasta morir, los mataron, los pusieron allí, y esas jaulas se quedan hasta el día de hoy fuera de esa catedral. Entonces fueron perseguidos, fueron a Rusia, a Canadá, y luego en 1922, de Canadá, México recibió un grupo de 3,000 menonitas en Chihuahua. Sí. Luego Durango, y que empieza con G, Guanajuato, creo. Y ahora hay más. Y México pagó su viaje de Canadá, y en partes de Estados Unidos, pero mayormente de Canadá, a Chihuahua. Y en Chihuahua, en esas partes, hubo prados para hacer buen queso. Y es por eso, ¿ok? Pues Dwight viene de esa gente, por eso él sale como Belsnickel. Ahora, si ustedes han visto la serie, ahora pueden apreciarlo más. ¿Por qué lo estoy mencionando yo? No estoy diciendo, va y ver esa serie, porque tienen unas cosas no muy agradables a veces. No, estoy tratando de mostrar lo que aprendemos en nuestra cultura, hacer la conexión con la historia, porque eso nos salva de la ignorancia. Porque en el programa la regaron. Porque los anabautistas y su rebelión fue como 1 o 2 siglos antes que se inventó Belsnickel. Entonces los menonitas, hasta donde yo puedo entender, no deben celebrar Belsnickel. Pero ya, es un error de su parte histórica. Ahora, ¿por qué Belsnickel? Bel quiere decir campana y nickel de Nicolás, porque unos días antes de la Navidad él venía y tocaba una campana, supuestamente, y aventaban nueces y dulces a los niños si recitaban un versículo bíblico o una ecuación matemática de memoria. Pero si se aventaban por los nueces, él los golpeaba. Y luego decía, viene San Nicolás en unos días, pórtate bien o no te va a dar regalos. Esa es la tradición de él. Pues, voy a avanzar ahí porque eso nos va a llevar muy lejos de lo que queremos ver. Posiblemente su personaje se basaba en Knecht Ruprecht, un siervo de San Nicolás. Las primeras referencias de él salen del siglo XVII, así que es algo más nuevo. Ahora, pero la pregunta que ustedes me hicieron, y yo siempre voy tras de conejos y ahora voy a regresar, es, nosotros hoy no celebramos Belsnickel, No. pero quizás nuestros nietos sí lo van a hacer, si la oficina sigue ganando popularidad, porque ya se introdujo a México a través de eso. Pero el Polo Norte, los renos, duendes que vuelan en la noche de la Navidad y echan regalos, etc. ¿De dónde viene eso? Pues para no ver cada pequeño detalle, quiero que nos enfoquemos en los renos, el Polo Norte, los duendes. Y eso se deben a libros. En el 1821 se publicó el librito A New Year's Present, que traducido es un regalo para el año nuevo. Y ahí se introduce la idea de los renos. Y luego se escribe un poema que se llama A Visit from St. Nicholas, una visita de San Nicolás, o quizás en español lo conocen. Era la víspera de la Navidad. No sé si aquí... Más o menos, sí. It was the night before Christmas, and all through the house, nothing, a creature was stirring, not even a mouse. Pues ya. Eso fue en 1823. Y en ese poema,
que se hizo famoso en todo lugar, lo llama a Santa Claus un viejo duende. Entonces, al principio la tradición es lo convirtieron a Santa Claus como un duende. Pero, y mira, les voy a leer de la víspera de Navidad. De pronto en el prado surgió un alboroto. Salté de la cama y fui a ver lo que pasaba. Volé como un rayo hasta la ventana, abrí las persianas y tiré ¿qué es esa palabra? Postigo. La luna sobre la nieve recién caída le daba a los objetos brillo de mediodía, cuando para mi asombro vi pasar a lo lejos un diminuto trineo y 8 pequeños renos. Y de eso vienen los renos, de ese poema. Pues, ahora vamos al siglo XIX, todavía estamos ahí, al año 1866. Un señor que se llama Thomas Nast hizo 33 dibujos para una revista que se llama Harper's Weekly. Y allí ya puso a Santa Claus, bueno, a Santa Claus ya no como un duende, sino un hombre grande, gordo. Ajá. Entonces la idea de duende quizás salió después, entonces quizás sus obreros fueron duendes. Pero al principio Santa Claus fue duende. Y eso fue en 1866. Y en la imagen les he puesto una imagen de la revista, de Harper's Weekly, allá pueden ver a Santa Claus. Entonces en vez de ser un duende allí, de aquí se ve a Santa Claus más grande, y puede ser de aquí se empezaron a ver los duendes como obreros de Santa. Pero en las décadas, ¿qué del Polo Norte? Porque durante este tiempo hicieron las primeras aventuras al Polo Norte. Eso fue el tópico del día. Y luego se notaron allí que siempre es invierno. Entonces, si Santa Claus le encanta el invierno y venir en invierno, ¿dónde debe estar el resto del año? Ahí. En su paraíso del invierno, en el Polo Norte. Y por eso nació eso. Y ahí puede disfrutar del espíritu navideño. Y eso es de Santa Claus. Así que el verdadero San Nicolás de hace 1700 años no te va a dar un regalo. Si no sabe responder a homoousios o homoiousios, te va a dar una bofetada. Así que mejor no te sientes sus piernas a menos que conoces algo de la teología. Exactamente. Entonces el Santa Claus, como normalmente lo conocemos ahora, pues es relativamente nuevo. Sí, muy nuevo. Muy nuevo. Sí. Oye, Oye, Héctor, tan nuevo que ahora vienen camiones de Coca-Cola, ¿no? Sí. Y su vestimenta y toda la cosa, ¿no? Hasta en películas ya tiene esposa, ¿no? Santa Cláusula y cosas como esas, ¿no? Okay. Y acerca de los árboles de Navidad. Ok. Porque muchas personas, aún cristianos, dicen que se basan en Jeremías, hablando que los árboles de Navidad tienen un origen pagano. Sí. ¿Qué opinas? Pues cuando yo respondo lo que opino, quiero que sepan, no es por lo que yo opino. Acuérdense que lo que dijo Martín Lutero, ¿okay? Yo estoy cautivo a la palabra de Dios. Y cuando él habló de la palabra conciencia, ¿okay? No es conciencia como se entiende en el mundo relativista hoy. ¿Okay? Metatox es un gran autor que escribe muchas biografías y ahora estoy leyendo biografía de él, de Martín Lutero. Antes fue de Dietrich Bonhoeffer, gran biografía. Pues, hoy conciencia es pues lo que a ti te gusta y mi conciencia a mí, cada quien. No, conciencia en cuanto con conocimientos es latín, quiere decir con un conocimiento, ¿okay? Bíblico para los cristianos. Así que si la conciencia con su conocimiento bíblico y sus convicciones de un cristiano cree que Jeremías lo condena, si pone un árbol, mejor no lo ponga. Sin embargo, mi opinión, cuando digo opinión, porque hoy somos tan relativistas, cada quien tiene opinión, no. Lo que yo entiendo del contexto de Jeremías y todo no tiene nada que ver. Y déjenles explico. Primero, ¿por qué usamos árbol de Navidad? Y pues tenemos uno aquí, así que si alguien se siente ofendido, nada más no vean al pastor Héctor, porque allá atrás se ve un árbol. Desde antes de la Navidad, los perennes, ¿así se dice? ¿Perennes? Perennes. Perennes.
En inglés eso es evergreen, así que siempre verde. Siempre verdes. Los siempre verdes siempre se usan. Ok, ese es el problema. Y eso se llama, en la lógica, la falacia de término medio no distribuido. Si les gusta eso, ahí les va. Si no, no se preocupen. Los perennes o los siempre verdes se usaban entre paganos y no paganos siempre porque no se marchitaban en invierno. No es porque tienen algo simbólico satánico, por decir. Sí. Entonces, ¿con qué vas a adornar tu casa o tu templo durante el invierno si no hay plantas? Algo que es siempre verde. Así que podemos decir, ellos usaban en un templo un siempre verde, por eso no debes. No. Es porque en el invierno es la única planta que sobrevivía. No tiene nada que ver la comparación. Desde antes de la Navidad, los perennes se usaban como adorno en casas durante el invierno, porque es la única planta que no se marchita. En algunos países creían que los pinos alejaban las brujas, enfermedades, espíritus malignos, pero ahora yo no debo huir del pino, porque ¿quién creó y diseñó el pino para un propósito? ¿Quién? Dios. Y Dios hizo para que siempre fuera verde, que no se marchitara en invierno, no un espíritu pagano. Así que ellos estaban mal en ponerlo en un templo para dioses. Pero el pino sigue siendo creación de Dios para nuestros usos. Es lo que la gente no entiende. Todo lo que Satanás toca, no lo voy a soltar y decir que es del diablo. No, yo lo voy a retomar en Cristo. Y creo que es la actitud bíblica. Por ejemplo, la música. Ahora se la... y todo eso, ¿verdad? Ahora no voy a decir, toda la música es del diablo. No. Hay que retomar la música para la gloria de Dios. Así que, pues los romanos en Saturnalia, este festival que ya habíamos dicho, decoraban sus templos y hogares con ramas de hoja perenne o siempre verdes, pero la tradición del árbol de Navidad no tiene nada que ver. Empieza otra vez con Lutero. Y por eso, si eres un buen evangélico, les animo a que tengan un árbol de Navidad. Eso viene de Lutero. Lutero, separado con 1200 años después de los romanos, que él quizás ni sabía de su celebración de antes, empezó todo eso en Alemania. Ahora, los alemanes en los Estados Unidos decoraban con estos árboles, aunque no fue aceptado entre los puritanos de Nueva Inglaterra. Ahora, ¿por qué los puritanos decían no al árbol de Navidad? Porque los puritanos creían en algo que se llama, se me olvida ahora, se me olvidó la última vez también, pero eso quiere decir que en la adoración solo se puede usar lo que está explícitamente puesto en la Biblia. Por eso ellos no usaban muchos instrumentos ni nada de eso. Sin embargo, en el Antiguo Testamento tiene muchos instrumentos de la alabanza. El principio regulativo es lo que lo llamaban ellos. Por eso ellos lo rechazaban. Pero en 1846, la reina Victoria en Londres le dibujaron a ella con su familia alrededor de un árbol y les puse en la imagen ese mismo dibujo del siglo XIX. Y ahí salió de moda. Es como cuando sale el artista favorito de alguien. O Melanie Trump en los Estados Unidos con un nuevo vestido. Ya todo el mundo quiere ese vestido, ¿no? Y se hizo de moda ya de allí. Y su influencia hizo el árbol de Navidad de moda en Inglaterra y los Estados Unidos. Y en un momento les voy a decir cómo llegó a México. Ya para los fines del siglo XIX, los adornos llegaban desde Alemania, se popularizó entre todos los norteamericanos. Ahora, lo que pasó es que Martín Lutero en Alemania, llegando de una prédica una noche en el invierno, vio unos pinos y atrás de los pinos las estrellas. Y él dijo, qué hermoso. Y empezó a decorar poniendo velas en los árboles. Y es un adorno. Así que los árboles de Navidad ni siquiera empezaron en la iglesia católica, empezaron en la iglesia protestante. Y solo como un adorno. Y usted entienden, un adorno, no hay ninguna prohibición en la Biblia para un adorno. Porque un adorno es resaltar la belleza de la creación de Dios. El evangelio, el ascetismo, es una filosofía muy dañina que Colosenses 2 advierte de no meterte en esto.
de como ser como un monasterio, solamente pegarme, ay, mal de mí, Cristo, soy malo, soy malo, soy malo. No. El Evangelio es restaurar la belleza de la creación también, ver la gloria de Dios en cómo la creación misma refleja eso. Eso es un adorno. Dios hizo, por eso me gustan los adornos reales, espero que cuando ya tengo nietos y todo, tengo más tiempo por poner plantas más reales y velas en vez de cosas con pila, pero eso es ya a gusto. Porque eso es todo eso con cosas que Dios hizo que el hombre ha de ser el mayordomo y ponerlos en combinaciones para hasta razones estéticas. Ahora vayamos a Jeremías, muy rápido. Jeremías 10, 2 a 6. Esto es lo que citan. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ahora, ustedes ven esto, Dios hace estas señales del cielo, pero para marcar temporadas, no para decirte lo que viene, no es profético como en astrología. Taurus, tú vas a ser alguien que amas, pero no te y tú ten paciencia. ¿Ah? Y cáncer, espero que no te dé cáncer. No. Pero, ok. Eso es temer a las noticias proféticas de las estrellas. No, son para marcar estaciones, pero Dios es soberano, no de soberanía a las estrellas. Okay, de eso habla aquí. No, ni de señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. No vayamos a la guerra porque se cruzó 2 planetas, ¿verdad? Sí. Eso es mala suerte. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, ¿verdad? Con clavos y martillo lo firman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Así que ellos no usaban pinos para adorarlos. Ellos cortaban la leña del pino, le agregaban plata y oro para hacer imágenes de idolatría. Entonces, ¿qué es el contexto del texto? Ni buscas suerte en las estrellas, ni en ídolos, teme a Dios. Entonces, a los que están viendo, no adores a tu árbol de Navidad. Okay. No digas árbol, mañana que haya más dinero o prosperidad. Pero si es un adorno, eso es totalmente otra cosa. Otra vez, es sacar de contexto y no respetar el mensaje de Dios, decir que eso tiene que ver con un árbol de Navidad. Pues se dice, ahora yo estudié un poco de historia de México, pero yo no tengo buenos libros de la historia de México. Eso es otra indirecta. ¿Eh? Así que no sé si confiar en mi propia investigación sobre historia de México. Entonces, si alguien dice que esto no es cierto, les pido perdón de una vez. Es lo que pude encontrar con mi investigación en línea y nunca confío en lo que encuentro en línea. Solo me gustan libros. ¿Okay? Pero lo que pude investigar en línea es que el árbol de Navidad llegó a México en 1864, incluso quizás un poco antes de los Estados Unidos. Y por orden del emperador Maximiliano de Habsburgo, fueron colocados en el Palacio Imperial de Chapultepec. Y decía que él no quiso ir a la ciudad, al palacio, porque hubo unos bichos ahí que no le gustaban. Entonces él le mandó a hacer el Palacio de Chapultepec. Es lo que yo investigué. Otra vez, yo no soy nada experto en México. Quiero ser un día. Después de que Maximiliano fue fusilado, el uso de los árboles se desprestigiaron, ya se dejaron de usar. Pero en 1878, el general Miguel Negrete retomó la tradición, no por algo que él sabía de la historia, porque él hizo un recorrido por los Estados Unidos y Europa y le gustaron los árboles de Navidad. Entonces él empezó a usarlos y empezó a llegar de moda y muchos empezaron de hecho a cambiar sus nacimientos por un árbol. Empezó ya que va a llegar de moda. Así llegó hasta donde yo pude investigar con mi pobre investigación, porque fue en línea.
sobre cómo llegó el árbol a México. Y lo que quedaría son llegar a unas conclusiones. Ok. Oye, Joe, y hay una línea muy delgada en lo que hayas comentado acerca de nosotros como cristianos aprovechar la naturaleza que Dios nos ha dado para darle gloria a Él. ¿Qué diferencia habría entre eso y el sincretismo? Sí. Sí, debido a lo que les he enseñado, les voy a dar la conclusión donde llegué yo. Y luego les vamos a hacer, para terminar hoy, vamos a hacer un ejercicio que pueden hacer en casa. Nadie, por favor, haga porque yo digo. ¿Okay? Porque así nace el legalismo. Ok, perdón, y antes de que contestes, porque va muy al caso. Entonces, ¿cómo saber y distinguir entre el paganismo y lo que se puede hacer en Navidad? Adornar, poner, hacer esto, pero que glorifique a Dios. Ok, en cuanto a Santa Claus, debido a lo que ya les enseñé, nunca con nuestros hijos hablamos de Santa Claus. Nunca. Por el sincretismo entre él y Cristo. Y ahí es donde yo no me voy a meter. Yo no voy a decir, es pura tradición. Mi conciencia no me permite allí. Okay. Pero ahora les vamos a hacer un ejercicio para que cada familia lo pueda hacer. Y pueden llegar a entender eso como sacerdotes de su hogar, el sacerdocio de cada creyente. Ok, antes de continuar, que vayan por un papel y lápiz, ¿les ayudaría? Sí, yo creo que sí sería bueno apuntar. También yo puedo dar estas PDFs, ya los tiene la iglesia, a quien sea que los pida. Ok. Perdón, Richard, multimedia, que van a tener que enviarlos acá. Pero Todos de los aquí presentes, si no tiene pluma o lápiz, aquí tengo unos muy buenos, baratos, si quieren pasar por él. No es cierto. Entonces, les damos un tiempecito. Tómate tantito tu ponche, Joe, o ya no tienes. Me queda poquito. El ponche no es de origen pagano, ¿eh? Paganos son los que hacen el ponche. No, es que en inglés punch también es golpe. Entonces esto sí viene de San Nicolás. Cada vez que lo tomas, te dieron un golpe. El golpe que le dio te dio un punch. Fíjate, yo que nuestro contexto aquí nacional, y yo creo que gran parte de Latinoamérica, la gran mayoría de nuestras tradiciones son importadas. Pero esa importación luego la readaptamos a nuestro contexto. Por ejemplo, es bien común ver en los hogares los nacimientos, la representación del nacimiento de Cristo en base al burrito, a la vaca, al borrego y todo ello. Si somos estrictamente bíblicos, el Señor Jesús no nació en un pesebre como se pinta en las tradiciones. Simplemente es un simbolismo, y ahí es donde está la pequeña línea. Estoy adorando esas imágenes, estoy focalizando mi devoción en eso o realmente en la venida de Cristo, ¿no? Sí. Pero es una línea tan delgada. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto latinoamericano, el sincretismo es la base de muchas creencias que todavía están arraigadas. Como pueblo evangélico, arrastramos todavía muchos de esos sincretismos y nos vamos a dos posiciones extremas. O desechamos todo eso y ahora lo vemos como pagano, ¿sí? O simplemente pues no pasa nada, ¿no? No estoy adorando esto, no estoy adorando aquello. Entonces yo creo que todas estas enseñanzas nos deberían de llevar a regresar a los principios bíblicos. Como el Salmo 119 lo remarca, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Quiero ver dónde no tropezar, pues vayamos. Por ejemplo, ha citado mucho Génesis acerca de la creación y Génesis remarca, y fue bueno y muy bueno.
Que el enemigo lo utilice para otras cosas no le quita lo bueno a la creación. El problema es que nosotros nos vamos con enseñanza, no, es satánico ver. Por ejemplo, ahorita están mucho con que parece hacer que se van a alinear Júpiter con Saturno Sí, o algo así. ver dos planetas. Algo antes así. de la Navidad. Y ahora ya lo toman como una señal, ¿no? Y que ya una señal y que a lo mejor eso va a matar al coronavirus y cosas por el estilo. O sea, puras patrañas, ¿no? O que la famosa estrella de Belén, ¿no? Y se especula mucho, mucho, mucho todo eso. Y como cristianos, luego no tenemos el criterio bíblico necesario como para rescatar. Dios hizo un milagro en la estrella, sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pero finalmente fue Dios el que proveyó todas estas cosas. Una cosa es creer y entender que Dios lo hizo y soberanamente bajo su voluntad, pero otra cosa es adorar una estrella, ¿no? Sí. Eso es parte de lo que todavía como pueblo latino nos falta ese discernimiento. Porque te digo, o nos vamos a los extremos, como lo de los árboles, es que dice que Astarot era un árbol, ¿sí? Entonces mi árbol es Astarot. Espérame, ¿dónde está el contexto? ¿Quién creó el árbol? Exactamente, ¿no? Tiene un uso. Entonces, pues gracias a Dios porque todas estas instrucciones que estamos pudiendo rescatar de la historia, de los libros y todo ello, deberían de llevarnos a ser críticos en el estricto sentido de que Dios hizo esto para bien, que el mundo, la gente, el enemigo lo utiliza para mal. Yo voy a rescatar la esencia del bien que Dios ha hecho para nosotros y de esa manera centralizarnos en Cristo y en todo lo asociado. Por ejemplo, me llega a la mente lo del templo. El templo tenía adornos hermosos, de bronce, de cobre, de plata, de oro, y uno podría decir, ¡ay, qué ostentoso! No, todo eso apuntaba a algo, a la santidad, a lo grandioso de Dios y todo ello, ¿no? Si ese mismo oro lo utilizan para hacer un ídolo, el oro no deja de ser valioso en creación de Dios, pero otra cosa es lo que la mano del hombre ya utilizó para transformar esas cosas, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios porque nos da estas herramientas necesarias, otra vez, es mi medicina, y no me la traje, nos da las instrucciones, el conocimiento claro, para que como creyentes seamos lo más acertados en que en primer lugar nuestra devoción es Cristo y lo demás es buena creación de Dios en cuanto a todo lo que pudiera estar asociado. Sí. Muy bien, y antes de que Joe llegue a sus conclusiones, porque está ansioso por llegar a sus conclusiones, tómate otro ponchecito, Andel. Y Chulo, pues. en cuanto a nosotros, nuestra cultura, sabemos por la historia de que cuando vinieron los primeros evangelizadores católicos, como ya lo vimos en el primer conversatorio, ellos traían el nacimiento para explicar precisamente la Navidad a los nativos, puesto que no hablaban el mismo idioma, entonces lo tenían que hacer por medio de representaciones, ¿no? Y otra aportación que vemos y que actualmente está son las pastorelas, ¿no? ¿Qué son las pastorelas? No es otra cosa más que los pastores van a ver al niño Jesús y Satanás impide por todos los medios que lo vayan a ver. De eso se tratan todas las pastorelas, ¿sí? Lo interesante es que hace mucho fui a ver una ahí al centro de Coyoacán en México, pero ella era muy alburera, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo es posible, no? Y digo, en México somos expertos en cambiar algunas cosas. Digamos que era una buena manera de poderle hablar a la gente acerca de Cristo, pero cómo se va derivando de manera negativa, ¿no? Muy bien, eso por un lado. Por otro, hermanos, a los hermanos que están en el chat de Vida Nueva, ya se les envió el documento, ya lo tienen ahorita en su chat, por si lo quieren abrir para el ejercicio que va a hacer aquí, para el ejercicio que va a hacer aquí Joe. Entonces, adelante, Joe. Vámonos con tus conclusiones. Sí, okay. El decir algo tiene trasfondo pagano, tenemos que desechar ese argumento. Y lo que les voy a decir aquí a unos les va a espantar un poco, pero es la verdad. Casi toda
palabra en nuestro vocablo tiene origen pagano. Tipo de vestimenta, nombres de días, meses, tienen origen pagano. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el porcentaje de la población mundial que son redimidos? Muy poco. Entonces, la mayoría de todo, como se diseñan los pantalones, que nuestro vocabulario, todo eso, es de gente no creyente. Y tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que vestirnos. Ahora, decencia es una cosa, pero ¿cómo puedo...? ¿Qué si un pagano hizo lentes el primero? Le voy a decir, pastor, ¿y usted y yo estamos en pecado? No, eso es por la gracia común que pudo hacerlo. Pues, mira, y esto les va a doler a algunos, pero esto nos va a ayudar. La palabra Dios es Zeus, el Dios griego. Dios en español viene de Theos en griego. Theos es de Zeus. Ahora, Dios no es Zeus, no malentiendan. Estoy hablando del origen de la palabra en español. No es del Dios del universo, es de Zeus, el Dios griego. Tenemos que entender eso. Las palabras no tienen un valor intrínseco eterno. ¿Ok? Se van cambiando. En español muchos dicen ojalá. Es por los siglos que España fue musulmán y cuando pedían algo decían oh Alá, que sucediera eso. Y eso entró en la traducción de la Reina Valera. Dice oh Alá, está pidiendo a Alá algo. Pero no, ya no significa eso. Ya no significa eso. ¿Ok? Una palabra solo es, y cuando uno trabaja en traducciones aprende esto, es para transmitir ideas, no algo intrínseco en la palabra. ¿Okay? Por eso Dios, cuando Él quiere que entendamos quién es que Él dice yo soy quien yo soy. Y tenemos que entender, muchos filósofos de Grecia decían que todo, nada es estático, todo se está cambiando. Pero Dios dice, pero yo soy quien yo soy. No estoy progresando hacia algo, no tengo una meta de crecer, Dios no tiene potencial. Y eso sí es muy importante entender, Dios no tiene potencial. Él siempre ha sido lo que es y siempre lo será. ¿Okay? Ahora, ¿cómo ponemos eso en palabras humanas hoy? No hay manera. Entonces tenemos que transmitir una idea por una palabra. Entonces, si vas a decir algo que tiene trasfondo pagano, es tu único argumento. Entonces tienes un problema, porque los autores del Nuevo Testamento usaban la palabra Theos, que viene de Zeus, cuando hablaban de Dios. ¿Ok? Entonces ya tienes que regañar a la misma palabra escrita. Ok, ahora, ¿cómo saber si lo que celebras es paganismo? Leo esto rápido y luego vamos a hacer el ejercicio pronto. ¿Ok? El paganismo viene del corazón. ¿Ok? Es el estado del corazón. Yo puedo hacer de este muro aquí un lugar que sostiene el techo de esta iglesia, o puedo poner una pintura de alguna idolatría. La pared no tiene la culpa, ni la idolatría está en la pintura. La idolatría está en mi corazón. ¿Okay? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, eso es mucho texto, pero ahorita les voy a mostrar el ejercicio de lo que esto dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y ahora aquí, Pablo va a dar la definición de paganismo. Vamos a ver la definición bíblica, no de opiniones de muchas personas. La Biblia aquí va a dar la definición de lo que quiere decir paganismo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Ese es lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron hombre con hombre en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esta es la conclusión y el resultado del paganismo. Ahora, en otros tópicos enseño con este gráfico que hice, eso me ayuda a entender. Pablo nos va a dar la definición del paganismo y ahora vamos a terminar y cada quien con sus apuntes, los PDFs, pueden ver cómo celebran la Navidad, ponlo en este gráfico y van a saber si están en paganismo o no. Y ya no me importa, la verdad me canso de tanta opinión porque usualmente es atacar. Solo ponlo en el gráfico, eso es lo que te da la Biblia para definir el paganismo. Y si tú cumples con esto, no estás en paganismo, estéte con paz con Dios. El gráfico tiene 3 columnas. Natural, la causa de un cambio y luego contra la naturaleza. Pablo dice que lo natural es que el ser humano, que es imago Dei, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo natural es que tenga gratitud y que glorifica al Creador. Fuimos creados adoradores. ¿Okay? Todo ser humano adora. No hay ningún ateo escéptico, no hay ningún familiar suyo que no adora. Todos adoramos. Es nuestro ADN espiritual y tanto como físico. No puedes negar quién eres. Pero si no adoras a Dios, tienes que adorar a otra cosa. Porque si no adoras, ya estás muerto. El ser humano tiene que adorar. Todos adoramos. Entonces Pablo dice, si no adoramos, si no tenemos gratitud al Creador y si no lo glorificamos, pues los hombres no querían, porque detuvieron el conocimiento de Dios con su injusticia. Eso es la columna 2, la causa del cambio. Y por eso ellos fueron en contra de la naturaleza y es la definición de paganismo. La gratitud tuvieron y querían glorificar, pero en vez de a Dios, a las criaturas, a la misma creación, porque tienen que adorar. Si no es a Dios, tienen que ser algo o alguien. Debido a eso, la vida espiritual afecta la vida física. De hecho, tu estado espiritual te puede afectar tu salud física y viceversa. Cuando yo maltrato mi cuerpo, yo no solamente he pecado con ser sobrepeso, también tiene un efecto espiritual. Está entretejido completamente. Por eso nuestra esperanza es la resurrección, la reunión nueva del espíritu y del cuerpo, no solamente un espíritu flotando sobre nubes. Ok, Pablo dice esto, lo que haces en el mundo espiritual tiene consecuencias en el mundo material. Entonces, lo natural es que el hombre adore a Dios, y si no lo hace, y lo natural para el hombre en esta vida material es estar en pacto con una mujer en matrimonio. Es lo natural, adorar a Dios y estar en pacto con una mujer en matrimonio. Pero debido Dios a su idolatría, Dios finalmente los entrega a su lascivia desenfrenada y luego son entregados a lo que van contra la naturaleza, la idolatría en el corazón y la perversión sexual. Y de ahí sale el homosexualismo, según la palabra de Dios. No por la genética, no es porque tus gustos, es porque has sido entregado al paganismo por Dios. Porque decías, Dios, yo voy a vivir en esta vida normal y no te necesito. Y él al final dice, que te vaya bien. Y por eso toda clase de perversión sexual y otras cosas suceden. ¿Ok? Entonces, háganse esta pregunta en esta Navidad. ¿Cómo saber si lo que celebro es paganismo? Respuesta, en lo que haces, estás cambiando la glorificación y el agradecimiento hacia Dios en Cristo
por adoración a otra persona o cosa? Es la única pregunta que te tienes que hacer. Punto. Según escrito está, no la opinión de Joe Owen. Estás agradeciendo a Cristo su venida, su humillación, condescendencia, a venir aquí a la tierra y tratar en la creación de lo trascendental, hermoso, santo, 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 3 veces santo, a entrar en un bebé que tiene que hacer popó, que tiene que sufrir hambre, que tiene que llorar, le van a escupir en la cara y luego al final en la cruz se va a convertir en una maldición. Gálatas 3, Cristo fue maldito por nuestro pecado. Gálatas 3, no es mi opinión. ¿Estás agradecido con Dios por eso? ¿Eso es lo que vas a celebrar este 25? Y si el adorno le empiezas a agradecer a este árbol, ay árbol, estoy tan agradecido por mi vida, mi salvación, quita tu árbol. Pero si es un adorno y todo para poner en contexto en el cual familiar y estás resaltando la belleza de la creación de Dios y estás adorando al Creador de una manera natural, como dice Pablo, no estás en paganismo. Es un asunto del corazón y punto. Escrito está. Nuestras opiniones aquí ya no importan. Pablo dio la definición, es la pregunta que tienes que hacer. Otra vez, la pregunta. En lo que haces, no solamente en la Navidad, en cada momento de tu vida, ¿estás cambiando la glorificación y el agradecimiento hacia Dios en Cristo por adoración a otra persona o cosa? Si es que sí, has entrado en paganismo. Si es que no, bendito sea el nombre del Señor. Si es que sí, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Si es que no, comparte ese mensaje con otros y celebren a Cristo esta Navidad. Punto. Muy bien, pues gracias a Dios por ello. Y hermanos, la palabra de Dios trae libertad. Jesucristo vino a traer libertad. ¿Por qué no celebrar esa libertad a la que nos llama Jesucristo? Jesucristo el pan de vida, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, Jesús la luz, nuestro buen pastor. ¿Cómo no celebrar ello? ¿No? Y teniendo ya este conocimiento de que todo lo que hagamos, ¿sí?, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Si es así, hermanos, aún le dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cualquier pretexto, entre comillas, es bueno para predicar a Jesucristo. Si tu arbolito glorifica a Dios, ¿sí?, dile a la gente, ese arbolito representa que Dios es glorificado, ¿no? Y aquí le pusieron, por ejemplo, este arbolito, no sé mucho inglés, pero creo que lo suficiente para decir que Él es Salvador, Él es Santo, Él es Rey de Reyes, es el buen pastor, el Alfa y el Omega, luz del mundo. Y la otra ya no la veo porque no le entiendo a la letra. La resurrección, la vida. Resurrección y la vida Y no lo puedo leer. y no lo puedo Jesús leer. de Nazaret. Y Jesús de Nazaret. Esto solo es una pequeña parte de lo que es Jesucristo. El mismo árbol refleja, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El mismo árbol es creación de Dios y refleja el diseño y propósito de su creador. Y el firmamento, la obra de sus manos. Sí. ¿No? Entonces vean, hermanos, cómo aún esta flor muy típica de México, que le llamamos Nochebuena, que solo florece en estas épocas, ¿sí?, tú la ves y es para darle gloria a Dios. Es para darle gloria a Dios. Tristemente luego la gente no le glorifica a Dios, le quita totalmente su esencia a Jesús divino. Sé que quizás pasamos de tiempo, pero déjenles doy una anécdota muy rápido. Venga. Hace 2 años, ya tenemos unos meses viviendo en México. En algunas fechas de finales de octubre, pasé y vi, ¡wow!
están vendiendo unas flores hermosas que nunca he visto en mi vida. Y voy ahí, está enfrente de una iglesia, llenando mi vehículo, llevo a la casa, mira esas flores, y mi esposa dice, esos son de la muerte, Joe. Y todo el mundo, y quizás los hermanos, hola, mira esas flores. Pero ¿saben qué? Esas flores no son de la muerte, son hechos del Señor de la vida. Amén. Eran cempasúchil, ¿verdad? Sí. Flor de cempasúchil. Bonito color. Ya estoy llenando mi casa y Betty, espero que no lleguen los pastores. Yo no sabía, porque yo solo veo creación hermosa de Dios. Claro. Betty, a ver si ya le... Ayúdame, Sí, Betty, a no estarla regando aquí. Muy bien, Pastor Mario, ¿alguna conclusión al respecto? Pues yo creo que ha sido mucha información muy intensa, muy interesante y que nos lleva a esas reflexiones. Me acuerdo de la frase de Calvino que decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Sí. Y ciertamente desde Génesis hasta todo el Nuevo Testamento, Dios nos da muestras de cómo el hombre, al no agradecer la creación de Dios, se ha desviado y le ha dado agradecimiento a un palo, le ha dado agradecimiento a una montaña, a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ya en pleno siglo XXI, con todo este conocimiento, la verdad es que pecaríamos de estar teniendo esos ídolos, estar teniendo ciertos prejuicios o estar confundiendo la creación de Dios y darle gloria a Dios con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que nos llevamos en esta noche es de que tenemos un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios que ha creado todo y que nuestro corazón esté en gratitud con Él. Amén. Y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Yo creo que la palabra central ahí de Romanos es no le dieron gracias. Así es. Uh-huh. Entonces, hermanos, seamos agradecidos con el Creador. Y yo termino leyendo esta parte de Filipenses, que básicamente nos da la razón por la cual vino Cristo aquí a la tierra. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Confiesas que Jesucristo es el Señor? Si lo confiesas, le estás dando gloria a Dios Padre. Entonces tenemos la bendición de poder celebrar a nuestro Dios que vino aquí a la tierra en forma de hombre para pagar el pecado tuyo y mío. Para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él y por gracia, por puro regalo somos salvos. Entonces, en esta Navidad, que Cristo sea el centro de tu atención, que Cristo Jesús sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Yo te pido que en esta Navidad hagas esa reflexión. Muy bien, pues gracias a Dios por estas reflexiones, por esta historia, que finalmente toda esta gama de información termina en un punto y señalan a Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Muy bien, pues vamos a terminar haciendo una oración y además quiero aprovechar para orar en el nombre de Cristo por todas aquellas personas que están enfermas, por todas aquellas personas que están sufriendo en este momento, por todas aquellas personas que les han cerrado sus negocios, por aquellas personas que tienen gente en el hospital, también por el personal médico que ha de estar agotado ya de 8 o 9 meses de toda esta pandemia. Pero recordemos una cosa, a Dios no se le fue la pandemia, Dios lo está permitiendo por algo.
Por algo Él es soberano y para Él no hay plan B. Todos sus planes son A. Y por eso debemos darle la gloria, la honra y el honor. Entonces, hagamos una oración, agradeciéndolo a Joe por la enseñanza y al pastor Mario por la... Y por su bueno, participación agradecemos también a todos los hermanos que hacen posible estas transmisiones, a nuestros hermanos del coro y bueno, pues a la iglesia en general por el apoyo. El espíritu de estos conversatorios es la instrucción, que seamos instruidos en la palabra de Dios y bueno, hay planes para el siguiente año de más conversatorios. Muy bien, y mañana tenemos nuestro servicio aquí a las 11 de la mañana, uno nada más, y vamos a seguir hablando acerca de la Navidad de estas fechas. Muy bien, gracias, hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en él hay. Te damos gracias por todo lo que eres, representas para nuestra vida. Un Dios santo, soberano, justo, salvador, eterno. Tuyo, Señor, es el reino por siempre. Gracias, Señor, porque has manifestado tu gloria en Jesucristo. Él vino a esta tierra a morir por ti y por mí, por todos los que estamos aquí en la tierra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en cada una de las personas que aún no te conocen, para que, Señor, puedan reconocer todo lo que hiciste por ellos en la cruz, entenderlo, meditarlo, luego entonces poner su confianza plena en Jesucristo. Esta confianza, Señor, que ejerzan esa fe y puedan tener la salvación que tú nos otorgas. Señor, te queremos pedir por los que están enfermos, por los que están débiles a causa de pandemia, enfermedades preexistentes, accidentes o situaciones difíciles, que tú los cuides y seas con ellos, Señor. Que estas nuevas de gran gozo lleguen a sus oídos. Porque ¿de qué le sirve al hombre si se sana de coronavirus y perdiere su alma? De nada. Te pedimos que primero sea sanada su alma y si tú permites la sanidad física, que así sea. Te pido por el personal médico, enfermeras, gente de limpieza, gente que apoya, personal que está alrededor, por los médicos, los químicos, Señor, para que tú les des fuerza, ánimo pronto y que toda esta pandemia también les traiga enseñanzas y vean que su fragilidad es extrema, pero que tú puedes ser su fortaleza. Te rogamos por ellos, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, amigos, por el sustento, Padre, que aún en el sustento veamos que tú estás en medio de nosotros. Gracias por ello. Y te pedimos por tu iglesia, para que estemos más unida que nunca, trabajando para proclamar el Evangelio que salva, el Evangelio que da vida eterna. Y que nos olvidemos de tradiciones humanas y de paganismo que puede haber en nuestro corazón. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tuya es la gloria, la honra y el honor, eternamente y para siempre. Y juntos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, que Que descansen. descansen y nos vemos. Feliz Hasta Navidad. pronto. Igual, Y feliz Navidad con Cristo.